Mi propio hijo mezcló sedantes en mi cena mientras un notario falso esperaba en el salón para robarme mi casa de 2 millones de euros. Pero lo que Adrián no sabía era que yo había intercambiado los platos sin que se diera cuenta. Mientras él esperaba que perdiera el control, yo grababa cada palabra de su confesión. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Me llamo Rubén Morales Vázquez, tengo 69 años y durante 45 años construí un imperio empresarial desde cero. Vendí mi empresa textil en 2022 por 8 millones de euros y me retiré para disfrutar de lo que creía sería una vejez tranquila junto a mi único hijo, Adrián. Qué equivocado estaba. Todo comenzó en septiembre de 2024, cuando noté cambios extraños en el comportamiento de mi hijo. Adrián, de 42 años, había sido siempre un joven ambicioso pero desorganizado financieramente. Sin embargo, algo diferente estaba ocurriendo. Sus visitas, que antes eran esporádicas y casuales, se volvieron frecuentes y calculadas. Llegaba a mi casa en Pozuelo de Alarcón con una sonrisa forzada y preguntas muy específicas sobre mis propiedades. «Papá, ¿has actualizado los documentos de la casa últimamente?», me preguntó un martes por la tarde mientras bebíamos café en la terraza. «¿Tienes todo en orden por si pasa algo?». La pregunta me resultó extraña. ¿Por qué un hombre de 42 años se preocuparía repentinamente por la documentación de su padre? Mi instinto empresarial, afinado por décadas de negociaciones complejas, comenzó a enviarme señales de alerta. Durante las siguientes semanas observé patrones inquietantes. Adrián revisaba disimuladamente los papeles sobre mi escritorio cuando creía que no lo veía. Sus conversaciones telefónicas se interrumpían bruscamente cuando yo entraba a la habitación. Su esposa, Nuria Pascual Romero, evitaba el contacto visual conmigo y parecía nerviosa en mi presencia. El punto de inflexión llegó el 25 de octubre de 2024. Adrián llegó cerca de las 7 de la tarde, visiblemente agitado. Sus manos temblaban ligeramente cuando me saludó y noté gotas de sudor en su frente pese al clima fresco del otoño madrileño. «Papá, he estado pensando mucho últimamente», me dijo mientras se sentaba pesadamente en el sofá del salón. «La vida es muy incierta. Deberías considerar transferir algunas propiedades para evitar problemas fiscales futuros». Sus palabras sonaron ensayadas, como si hubiera practicado este discurso frente al espejo. Decidí seguirle el juego para obtener más información. «¿A qué te refieres exactamente, Adrián?». «Bueno, la casa vale más de 2 millones de euros ahora. Si algo te pasara, los impuestos de sucesión serían brutales. Sería más inteligente hacer la transferencia ahora, mientras estás en perfectas condiciones mentales». La frase «perfectas condiciones mentales» resonó en mi cabeza como una campana de alarma. ¿Por qué mencionaría específicamente mi estado mental? Un empresario no sobrevive 4 décadas en el mundo de los negocios sin desarrollar un sexto sentido para detectar manipulación. Esa noche, después de que Adrián se marchara, tomé una decisión que cambiaría todo. Contacté a Gonzalo Prieto Mendoza, mi abogado de confianza desde hace 20 años, y le pedí una reunión urgente para la mañana siguiente. «Gonzalo, necesito que investigues discretamente las finanzas de mi hijo», le expliqué en su despacho de la Gran Vía. «Algo no está bien, y mi experiencia me dice que debo estar preparado». Gonzalo, un hombre meticuloso de 58 años, asintió comprensivamente. «Rubén, en mis 30 años de carrera he visto muchas familias destruidas por el dinero. Te ayudaré a protegerte». También contacté a Esteban Ruiz Moreno, un investigador privado recomendado por Gonzalo. Mi instrucción fue clara. Quería saber todo sobre las actividades recientes de Adrián, sus contactos, sus movimientos financieros y cualquier deuda oculta. Los resultados llegaron más rápido de lo esperado y fueron más devastadores de lo imaginable. El informe de Esteban Ruiz Moreno llegó a mi despacho personal el 3 de noviembre de 2024, en un sobre manila sellado que contenía fotografías, documentos bancarios y registros de llamadas que destruirían para siempre
la imagen que tenía de mi hijo. Adrián debía 340.000 euros a prestamistas ilegales de la zona sur de Madrid. Las imágenes lo mostraban entrando nerviosamente en locales clandestinos de Carabanchel, reuniéndose con hombres de aspecto intimidante que Esteban había identificado como miembros de una organización dedicada al cobro violento de deudas. Pero lo más perturbador no era la cantidad adeudada, sino el plazo. Tenía hasta el 15 de diciembre para liquidar completamente la deuda, o enfrentaría consecuencias irreversibles, según habían amenazado estos individuos en conversaciones telefónicas interceptadas legalmente por mi investigador. Su hijo ha estado mintiendo sobre su situación laboral durante meses, me explicó Esteban en su oficina de Chamberí. La empresa consultora que supuestamente dirigía cerró en julio. No tiene ingresos regulares desde entonces y ha estado viviendo de préstamos cada vez más peligrosos. Las fotografías revelaban encuentros secretos entre Adrián y un hombre identificado como Iván Delgado Crespo, de 55 años, con antecedentes por falsificación de documentos. Según el informe, este individuo se había hecho pasar por notario en al menos 3 estafas previas, todas dirigidas a ancianos adinerados. Mi sangre se heló cuando Esteban me mostró transcripciones de conversaciones grabadas entre Adrián y este criminal. Habían estado planificando mi incapacitación temporal mediante sustancias sedantes para forzar la transferencia de propiedades. El plan incluía la participación de Nuria como testigo, alegando que yo había perdido facultades mentales y necesitaba ayuda familiar urgente. «Papá está muy confundido últimamente», había dicho Adrián en una grabación del 26 de octubre. «Será fácil convencerlo de firmar si está lo suficientemente desorientado. Una vez tengamos la casa, podremos venderla rápidamente y saldar todas las deudas». Escuchar estas palabras de mi propio hijo me provocó una mezcla de dolor y furia que jamás había experimentado. El niño que había criado, educado y mantenido durante décadas estaba planeando drogarme para robarme el patrimonio de toda mi vida. Pero mi dolor se transformó rápidamente en determinación estratégica. Si Adrián creía que podía superar en astucia a un empresario que había construido un imperio desde cero, estaba gravemente equivocado. Iba a darle una lección que recordaría por el resto de su vida. Convoqué inmediatamente a Gonzalo Prieto Mendoza para diseñar mi contraofensiva legal. «Necesito que prepares documentación preventiva para proteger todos mis activos», le instruí. «Quiero bloqueos bancarios reversibles que pueda activar con una sola llamada telefónica». También contacté a mi contador, Aurelio Vega Castillo, para transferir discretamente ciertas inversiones a cuentas internacionales inaccesibles sin mi presencia física y múltiples verificaciones biométricas. Si Adrián quería jugar sucio, descubriría que su padre había perfeccionado estas tácticas mucho antes de que él naciera. El elemento más importante de mi estrategia sería comisario Miguel Ángel Torres Ruiz, un viejo amigo de mis tiempos universitarios que ahora dirigía la Brigada de Delitos Económicos de la Policía Nacional. Miguel había sido testigo de mi boda y padrino de bautizo de Adrián. Explicarle que mi propio hijo planeaba drogarme fue una de las conversaciones más dolorosas de mi vida. «Rubén, esto es gravísimo», me dijo Miguel en su despacho de la comisaría de Leganitos. «Tentativa de estafa agravada, uso de sustancias para coaccionar, falsificación de documentos. Estamos hablando de varios años de prisión». Le entregué copias de todas las pruebas recopiladas por Esteban y le expliqué mi plan para capturar a los criminales en flagrante delito. Miguel asignó discretamente a 2 agentes especializados para monitorear mi domicilio y estar preparados para intervenir en el momento exacto. Durante los siguientes días, mantuve una actuación impecable frente a Adrián. Fingí preocupación creciente por temas financieros, mencioné casualmente mi olvido de ciertas cosas y actué ligeramente más confundido de lo habitual. Mi hijo mordió el anzuelo completamente, incrementando sus visitas y presionando cada vez más sobre la urgencia de organizar mis documentos. El 12 de diciembre de 2024, Adrián finalmente propuso la cena que yo sabía que llegaría. «Papá, ¿por qué no cenamos juntos mañana?»,
Podríamos hablar tranquilamente sobre esos papeles de la casa. Yo cocinaré algo especial. La trampa estaba lista. Mi hijo había caído exactamente donde quería tenerlo. El 13 de diciembre de 2024 será una fecha grabada para siempre en mi memoria. Esa mañana desperté sabiendo que mi propio hijo intentaría drogarme esa noche, pero él no tenía idea de que cada movimiento que haría ya había sido calculado y contrarrestado por mi estrategia. A las 9 de la mañana activé el primer componente de mi plan defensivo. Llamé a Gonzalo desde mi línea segura y pronuncié las palabras clave que habíamos acordado. Los documentos están listos para revisión. Inmediatamente, todas mis cuentas bancarias principales quedaron bloqueadas para transferencias, excepto las operaciones que requirieran mi presencia física con verificación biométrica. Aurelio Vega recibió la segunda llamada codificada. En cuestión de horas, mis inversiones más importantes fueron trasladadas a entidades financieras suizas y luxemburguesas, completamente inaccesibles, sin procedimientos complejos que tomarían semanas completar. Adrián podría conseguir mi firma en 1000 documentos, pero no obtendría ni un céntimo de mi patrimonio real. La preparación tecnológica fue igualmente meticulosa. Instalé discretamente 3 cámaras de alta definición en el comedor y el salón, conectadas a un servidor externo que transmitiría todo en tiempo real a Gonzalo y al comisario Miguel Ángel Torres. Cada palabra, cada gesto, cada segundo de la traición quedaría documentado con calidad profesional. En mi chaqueta oculté un dispositivo de grabación de última generación, tan pequeño como una moneda, pero capaz de capturar conversaciones con claridad cristalina, incluso a varios metros de distancia. Mi teléfono móvil fue configurado para enviar automáticamente mi ubicación GPS cada 30 segundos al equipo de vigilancia policial. Pero el elemento más brillante de mi estrategia requería una preparación física personal. Durante toda la semana anterior, había estado practicando los efectos de sedación ligera. Movimientos lentos, habla arrastrada, confusión aparente, pérdida gradual del control motor. Había estudiado videos médicos sobre intoxicación por benzodiazepinas para perfeccionar mi actuación. A las 6 de la tarde, Adrián llegó puntualmente a mi casa. Traía una bolsa de supermercado con ingredientes para preparar cordero asado con patatas, uno de mis platos favoritos desde la infancia. La ironía me resultó amarga. Utilizaría mi comida predilecta como vehículo para drogarme. «Hola, papá. ¿Cómo te encuentras hoy?», me saludó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Sus manos temblaban imperceptiblemente mientras dejaba la bolsa sobre la encimera de la cocina. «Muy bien, hijo. Es estupendo que cocines para tu viejo padre», respondí con total naturalidad, observando cada uno de sus movimientos mientras él creía tener el control absoluto de la situación. Durante los siguientes 40 minutos, Adrián preparó la cena con una concentración inusual. Normalmente era descuidado en la cocina, pero esa noche medía cada ingrediente con precisión quirúrgica. Lo observé discretamente desde el salón mientras él trabajaba, notando cómo revisaba constantemente su teléfono móvil como si esperara confirmación de algo importante. A las 7:20, mi hijo sirvió 2 platos idénticos de cordero asado. Los colocó sobre la mesa del comedor con una ceremonia extraña, asegurándose de que yo me sentara en el lugar específico que él había elegido. Sin que se diera cuenta, mientras él buscaba el vino en la bodega, intercambié rápidamente los platos. El momento que había estado esperando finalmente llegó. Adrián regresó con una botella de Rioja Gran Reserva 2016, una de mis añadas preferidas, y sirvió las copas con manos que ya no podían ocultar su nerviosismo. «Brindemos por la familia», dijo alzando su copa, aunque su voz sonaba tensa y forzada. «Por la familia», repetí, chocando mi copa contra la suya mientras lo miraba directamente a los ojos. En ese instante, vi algo que me partió el corazón. Mi hijo había decidido traicionarme definitivamente. No había vuelta atrás. Comenzamos a cenar en un silencio incómodo. Adrián apenas tocaba su comida, demasiado ansioso observando cada bocado que yo supuestamente daba de mi plato envenenado.
Después de 10 minutos, empezó a ponerse visiblemente impaciente. ¿Te sientes bien, papá? Te veo un poco lento esta noche, comentó con una preocupación completamente falsa. Era mi momento de comenzar la actuación de mi vida. Dejé caer ligeramente mis hombros, entrecerré un poco los ojos y respondí con voz apenas perceptiblemente más lenta. Sí, hijo, me siento extraño, como si tuviera mucho sueño de repente. Los ojos de Adrián se iluminaron con una satisfacción siniestra que jamás olvidaré. Mi propio hijo se alegraba al verme aparentemente perdiendo el control de mis facultades. El timbre de la puerta sonó exactamente a las 8:30, tal como él había planeado. «Debe ser el notario», dijo Adrián saltando inmediatamente de su silla con una urgencia que confirmaba todas mis sospechas. Su rostro mostraba una mezcla de alivio y ansiedad apenas contenida mientras se dirigía hacia la entrada principal. Intensifiqué mi actuación, dejando que mi cabeza se tambaleara ligeramente hacia adelante como si luchara contra una somnolencia creciente. «¿Qué notario, hijo? No recuerdo haber citado a nadie», murmuré con voz pastosa, mientras activaba discretamente la grabación de mi teléfono móvil. «Tranquilo, papá. Es alguien que viene a ayudarnos con los papeles de la casa. Te dije que era importante resolver esto pronto», respondió Adrián desde el recibidor, y pude escuchar cómo descorría el cerrojo de seguridad. La puerta se abrió y entró un hombre corpulento de unos 55 años, vestido con traje oscuro y portando un maletín de cuero negro que pretendía darle apariencia profesional. Era exactamente Iván Delgado Crespo, el estafador identificado en las fotografías de Esteban Ruiz Moreno. «Buenas noches, soy el notario Delgado», se presentó con una voz grave y autoritaria, extendiendo una mano hacia mí mientras evaluaba mi estado aparente. «Su hijo me ha explicado la urgencia de formalizar ciertos documentos antes de que surjan complicaciones innecesarias». Permití que mi mano temblara levemente al estrechar la suya, observando cómo sus ojos se enfocaban inmediatamente en mis supuestos síntomas de incapacitación. Este criminal había perfeccionado su técnica depredando ancianos vulnerables, pero esta noche había encontrado a la presa equivocada. «Don Rubén parece un poco desorientado esta noche», comentó Adrián con una preocupación teatral que me revolvió el estómago. «Ha estado muy confundido últimamente, ¿verdad, papá? Por eso es tan importante resolver estos temas mientras aún podamos hacerlo de manera sencilla». El falso notario asintió comprensivamente mientras abría su maletín y extraía una carpeta con documentos que parecían oficiales a primera vista. «Entiendo perfectamente la situación. Es muy común en personas de edad avanzada. Afortunadamente, la transferencia preventiva de propiedades es un procedimiento rutinario que protege tanto al titular como a la familia». Me incliné hacia adelante fingiendo dificultad para enfocar la vista, pero en realidad estaba leyendo cada línea de los documentos fraudulentos. La falsificación era impresionante. Sellos aparentemente oficiales, membrete del Colegio de Notarios de Madrid, numeración correlativa convincente. Sin embargo, mi experiencia empresarial me permitió detectar inmediatamente las irregularidades sutiles que delataban su origen criminal. Esto parece muy complicado», balbuceé mientras señalaba vagamente hacia los papeles. «No podemos hacerlo otro día cuando me sienta mejor». «Papá, ya hemos hablado de esto», intervino Adrián con una firmeza que jamás había usado conmigo. «Es importante hacerlo ahora. El notario ha venido especialmente esta noche, porque mañana se va de vacaciones por 2 semanas. Si esperamos, podrían surgir problemas fiscales muy costosos». Iván Delgado desplegó los documentos sobre la mesa del comedor, apartando discretamente nuestros platos de cena para hacer espacio. «Exactamente. La administración tributaria ha endurecido mucho las normativas este año. Una transferencia tardía podría costarle varios cientos de miles de euros en penalizaciones». La trampa estaba desplegándose exactamente como habían planeado. Adrián se colocó a mi derecha, presionando suavemente mi hombro, en un gesto que pretendía ser cariñoso, pero que en realidad buscaba controlarme físicamente. El estafador
se situó frente a mí, bloqueando parcialmente mi visión hacia la puerta de salida. «Mire, don Rubén», continuó el falso notario señalando específicamente hacia una cláusula del contrato. «Este documento simplemente transfiere la titularidad de la vivienda a su hijo Adrián, manteniendo usted el usufructo vitalicio. Podrá vivir aquí hasta el final de sus días, pero legalmente la propiedad estará protegida de cualquier reclamación fiscal futura». Era una mentira sofisticada. Los documentos que tenía frente a mí transferían completamente la propiedad sin ningún tipo de protección para mis derechos de habitación. Una vez firmados, Adrián podría vender la casa inmediatamente y dejarme en la calle sin recursos legales para recuperarla. «No sé, me duele mucho la cabeza», gemí llevándome las manos a las sienes y dejando que mi cuerpo se balanceara ligeramente en la silla. «Todo está muy borroso. ¿No pueden explicármelo más despacio?» «Por supuesto, papá», respondió Adrián con una paciencia exagerada, pero pude detectar la creciente desesperación en su voz. El tiempo apremiaba y yo no estaba colaborando según sus expectativas. «Es muy sencillo. Solo necesitas firmar aquí y aquí», dijo señalando 2 líneas marcadas con X rojas. El momento culminante había llegado. El falso notario extrajo una pluma estilográfica dorada y la colocó ceremoniosamente entre mis dedos temblorosos. «Don Rubén, por favor, firme donde indica su hijo. Es un trámite rutinario que beneficiará enormemente a su familia». Tomé la pluma con mano deliberadamente inestable y la acerqué lentamente hacia el primer espacio de firma. Adrián contuvo la respiración, sus ojos fijos en mis movimientos, como un depredador observando a su presa herida. Pero entonces dejé caer la pluma al suelo con un gesto aparentemente torpe. «Perdón, se me resbaló», murmuré agachándome lentamente para recogerla. La impaciencia comenzó a apoderarse de ambos criminales. «Papá, concéntrate, por favor», insistió Adrián, recuperando la pluma del suelo y colocándola nuevamente en mi mano derecha. Su tono había perdido toda pretensión de paciencia filial y ahora mostraba una urgencia desesperada que confirmaba la gravedad de su situación financiera. El falso notario consultó ostentosamente su reloj de pulsera, un gesto calculado para incrementar la presión psicológica. «Don Rubén, comprendo que se siente indispuesto, pero realmente necesitamos completar este trámite esta noche. Tengo otros compromisos importantes mañana temprano». Decidí escalar mi actuación al siguiente nivel. Permití que mi cabeza se inclinara hacia un lado, como si luchara contra una somnolencia irresistible. Y cuando levanté la vista, fingí dificultades para enfocar correctamente sus rostros. ¿Quién es usted otra vez?», pregunté dirigiéndome al estafador con voz arrastrada. «No recuerdo haberlo conocido antes. Adrián, ¿por qué hay un extraño en mi casa tan tarde?». La frustración de mi hijo se volvió palpable. Sus puños se cerraron involuntariamente, y noté cómo intercambiaba una mirada cargada de significado con su cómplice. Habían subestimado el tiempo necesario para ejecutar su plan, y mi resistencia pasiva los estaba llevando al límite de sus nervios. «Es el notario, papá. Te lo he explicado 5 veces», respondió Adrián con una aspereza que nunca había mostrado anteriormente hacia mí. «Necesitas firmar estos documentos para proteger la casa de los impuestos. ¿No entiendes que estoy tratando de ayudarte?». Iván Delgado intervino con una sonrisa profesional que no lograba ocultar su creciente irritación. «Señor Morales, entiendo su confusión, pero realmente es un procedimiento muy sencillo. Miles de familias españolas realizan estas transferencias preventivas cada año. Solo requiere su firma en 2 lugares específicos». Me incliné hacia los documentos, fingiendo un esfuerzo considerable para leer las letras. Pero en realidad estaba memorizando cada detalle de la estafa para mi futuro testimonio judicial. Los sellos falsificados, los números de colegiación inventados, las cláusulas leoninas redactadas para despojarme completamente de mis derechos patrimoniales. «Las letras están muy pequeñas», me quejé entrecerrando los ojos. «¿No tienen una lupa por aquí? En mis tiempos los contratos se escribían con letra legible». «Por el amor de Dios», explotó Adrián perdiendo definitivamente la compostura.
Son letras normales, papá. Cualquier persona puede leerlas sin problemas. Su arrebato emocional fue exactamente lo que estaba esperando. La máscara de hijo preocupado finalmente había caído, revelando al depredador desesperado que había debajo. El dispositivo de grabación en mi chaqueta capturaría cada palabra de esta transformación para la investigación policial. El estafador le lanzó una mirada de advertencia a Adrián, comprendiendo que los gritos podrían alertar a posibles vecinos. Tranquilo, joven. Su padre está experimentando los efectos naturales del cansancio nocturno. Es completamente comprensible a su edad. Luego se dirigió hacia mí, con una voz melosa que pretendía ser tranquilizadora. Don Rubén, permítame ayudarlo. Yo le indicaré exactamente dónde debe firmar. No necesita leer todo el documento. Confíe en que su hijo tiene sus mejores intereses en mente. Era el momento perfecto para obtener las confesiones más incriminatorias. Levanté la pluma temblorosamente y la acerqué al primer espacio de firma. Pero entonces me detuve bruscamente como si hubiera recordado algo importante. Esperen, ¿esto significa que ya no seré el dueño de mi casa? Pregunté con aparente lucidez momentánea. He vivido aquí durante 25 años. Esta casa tiene todos mis recuerdos con mi difunta esposa, María Carmen. La pregunta directa los puso en una situación delicada. Mentir abiertamente sobre las consecuencias legales constituiría un delito adicional de estafa agravada, pero decir la verdad podría hacer que me negara a firmar. No, papá, mintió Adrián sin vacilar. Seguirás siendo el dueño. Solo cambiamos algunos papeles para protegerte de Hacienda. Podrás vivir aquí hasta que seas muy viejo. Exactamente, confirmó el falso notario. La propiedad permanecerá funcionalmente suya. Este documento simplemente crea una protección legal preventiva contra futuras reclamaciones fiscales. Es una medida muy inteligente que le ahorrará muchísimo dinero. Sus mentiras quedaron registradas con claridad cristalina en mi dispositivo de grabación. Tenía confesiones completas de ambos criminales, negando fraudulentamente las verdaderas consecuencias del documento que pretendían hacerme firmar. Fingí alivio y satisfacción con sus explicaciones. Bueno, si Adrián dice que está bien, entonces confío en él. Siempre ha sido un buen hijo. La ironía de mis palabras no pasó desapercibida para ninguno de los dos, aunque por razones completamente diferentes. Acerqué nuevamente la pluma al papel, pero esta vez permití que mi mano temblara tan violentamente que resultara imposible trazar una firma legible. Después de varios intentos fallidos, dejé caer mis brazos con frustración aparente. No puedo. Mis manos no me obedecen esta noche, gemí con voz quebrada. Todo me da vueltas. Podemos hacerlo mañana cuando me sienta mejor. La desesperación de Adrián alcanzó un punto crítico que revelaría finalmente la verdadera naturaleza de su plan. «Ya no podemos esperar hasta mañana», rugió Adrián perdiendo completamente el control, con una voz cargada de pánico que resonó por toda la casa. «Los plazos están vencidos. Si no resolvemos esto esta noche, perderemos todo». Su confesión involuntaria fue música para mis oídos. El dispositivo de grabación capturaría cada matiz de desesperación en su voz, confirmando que su motivación era puramente criminal, no filial. Iván Delgado le lanzó una mirada fulminante, comprendiendo que su joven cómplice acababa de revelar información comprometedora. Intentó recuperar el control de la situación con una sonrisa forzada dirigida hacia mí. Lo que su hijo quiere decir es que los beneficios fiscales de esta transferencia tienen fechas límite muy estrictas. Después del 15 de diciembre, las tarifas impositivas se incrementarán significativamente. Pero Adrián ya no podía contenerse. La presión de sus deudas, la proximidad del plazo fatal y mi resistencia aparente habían quebrado su autocontrol. Se acercó más a mi silla, con los ojos inyectados en sangre y las manos temblorosas. «Papá, escúchame bien», dijo agarrándome por los hombros con una fuerza que bordeaba la agresión física. «Debo 340.000 euros a gente muy peligrosa. Si no les pago antes del 15 de diciembre, me van a matar. ¿Entiendes? Me van a matar literalmente».
El silencio que siguió a su confesión desesperada fue ensordecedor. Iván Delgado cerró los ojos momentáneamente, sabiendo que su cómplice acababa de destruir cualquier pretensión de legitimidad de la operación. «Adrián, cállate», le siseó el estafador entre dientes, pero ya era demasiado tarde. Mi hijo continuó su derrumbe emocional, revelando detalles que yo ya conocía, pero que necesitaba escuchar de sus propios labios para completar las pruebas judiciales. La empresa quebró en julio, confesó con lágrimas corriendo por sus mejillas. Perdí todo el dinero en apuestas online. Primero fueron 5.000 euros, luego 10, luego 50. No podía parar. Cada vez apostaba más para recuperar lo perdido, pero solo me hundía más profundo. Sus palabras confirmaban exactamente la información del informe de Esteban Ruiz Moreno. Ludopatía compulsiva, deudas escaladas con prestamistas ilegales, amenazas de muerte inminentes. «Los de Carabanchel no bromean, papá», continuó sollozando. «Me han mostrado fotografías de lo que les hacen a los morosos. Le quiebran los huesos uno por uno hasta que pagan, y si no pueden pagar, desaparecen para siempre». Iván Delgado intentó una última maniobra para salvar la operación. «Señor Morales, su hijo está experimentando una crisis nerviosa comprensible. Las presiones financieras pueden afectar profundamente a cualquier persona, pero precisamente por eso es tan importante resolver esta situación esta noche». Decidí intensificar la presión psicológica fingiendo mayor confusión. «No entiendo. ¿Adrián está en problemas? ¿Alguien quiere hacerle daño a mi hijo?» «Sí», gritó Adrián cayendo de rodillas junto a mi silla. «Por eso necesito que firmes. Es la única manera de salvarme. La casa vale 2.200.000 euros. Puedo venderla rápidamente, pagar todas las deudas y empezar de nuevo. Te lo ruego, papá». El espectáculo era patético y desgarrador simultáneamente. Ver a mi propio hijo, el niño que había criado con amor incondicional, suplicándome de rodillas que le entregara mi patrimonio para solucionar problemas causados por su propia irresponsabilidad. Pero si firmo, ¿dónde voy a vivir yo?», pregunté con voz temblorosa, fingiendo no comprender completamente las implicaciones. La máscara final de Adrián se desplomó por completo. «Me da igual dónde vivas», gritó con una crueldad que me heló la sangre. «Puedes irte a una residencia de ancianos, puedes vivir en la calle, lo único que me importa ahora es salvar mi vida». Sus palabras resonaron en el comedor como bofetadas. El hijo que había educado, mantenido y amado incondicionalmente durante 42 años, acababa de declararme públicamente que le importaba menos que su propia supervivencia. Iván Delgado comprendió que la situación había escapado completamente de control. «Adrián, contrólate. Esto no está saliendo como habíamos planeado». «Al diablo con los planes», rugió mi hijo. «El viejo está demasiado drogado para entender lo que está pasando». Agarra su mano y obliga a firmar. La sugerencia de coerción física marcó el punto de no retorno de su degradación criminal. El estafador vaciló momentáneamente, calculando los riesgos legales de proceder con violencia explícita. «No sé si deberíamos», murmuró Iván, pero Adrián ya había perdido toda cordura. «Hazlo ahora o nos vamos los dos a la tumba», aulló agarrando mi muñeca derecha con fuerza brutal. «Firma esos malditos papeles de una vez». El dolor físico real en mi brazo me sirvió para simular un gemido auténtico de vulnerabilidad. Pero internamente sonreía con satisfacción absoluta. Mi hijo acababa de proporcionar las últimas pruebas necesarias para su propia condena. Era el momento perfecto para activar la fase final de mi estrategia. En ese momento preciso, cuando Adrián apretaba mi muñeca con violencia desesperada y el falso notario se debatía entre huir o proceder con la coerción física, decidí que había recopilado suficientes pruebas incriminatorias. Era hora de revelar mi verdadera naturaleza. Me incorporé lentamente en mi silla, enderezando los hombros y recuperando milagrosamente la lucidez completa en mis ojos. La transformación fue tan dramática que ambos criminales retrocedieron instintivamente, confundidos por mi súbita recuperación. «Suéltame la mano, Adrián», ordené con una voz firme y autoritaria que no había usado en toda la noche. «Y tú, falso notario,
Siéntate inmediatamente o llamaré a la policía. El desconcierto en sus rostros fue absoluto. Adrián aflojó su agarre, mirándome como si hubiera visto un fantasma. «Papá, ¿qué está pasando? ¿Ya no estás mareado?» «Nunca estuve mareado, hijo», respondí con una calma glacial que contrastaba brutalmente con la histeria que acababa de presenciar. «Intercambié los platos mientras buscabas el vino. Tú te comiste la cena envenenada, no yo». El color abandonó completamente el rostro de Adrián. Sus ojos se movieron frenéticamente entre su plato vacío y el mío, comprendiendo gradualmente la magnitud de mi maniobra estratégica. «Imposible», murmuró Iván Delgado, pero su expresión revelaba que comenzaba a sospechar la verdad. «Usted actuó como si estuviera sedado durante toda la noche. 45 años construyendo un imperio empresarial me enseñaron a actuar cuando es necesario», repliqué extrayendo mi teléfono móvil y mostrándoles la aplicación de grabación que había estado funcionando durante toda la velada. «Y también me enseñaron a documentar meticulosamente todas las transacciones importantes». La pantalla del teléfono mostraba 2 horas y 37 minutos de grabación continua. Cada confesión, cada amenaza, cada detalle de su plan criminal había quedado registrado con calidad profesional. Tengo grabadas sus confesiones completas sobre las deudas de juego, las amenazas de muerte, la falsificación de documentos notariales y la tentativa de estafa mediante uso de sustancias para incapacitarme. Continué mientras me ponía de pie, con la dignidad de un empresario experimentado. También tengo registrado cómo me propusieron coerción física cuando su plan inicial falló. Adrián se tambaleó hacia atrás como si hubiera recibido un golpe físico. No puede ser. Te vi tomar la medicina. Estabas confundido. Estaba completamente lúcido y en control de la situación en todo momento, declaré caminando hacia el aparador donde guardaba mis documentos importantes. De hecho, hace 3 semanas que sabía exactamente lo que estabas planeando. Abrí el cajón superior y extraje una carpeta gruesa que contenía todas las investigaciones de Esteban Ruiz Moreno. Fotografías de Adrián con los prestamistas, transcripciones de conversaciones telefónicas, registros bancarios de sus deudas, antecedentes penales de Iván Delgado. Investigador privado, abogado especializado, comisario de policía de confianza. Enumeré colocando los documentos sobre la mesa, donde momentos antes habían estado sus papeles fraudulentos. Todos han estado trabajando durante semanas para construir un caso judicial blindado contra ambos. El falso notario intentó una última maniobra desesperada. «Señor Morales, esto es un malentendido. Yo solo vine a ayudar con unos documentos. No sabía nada sobre deudas o problemas personales de su hijo. Iván Delgado Crespo, 55 años, 3 condenas previas por falsificación de documentos notariales», recité de memoria mientras lo señalaba directamente. «Especializado en estafas contra ancianos adinerados en Madrid y comunidades vecinas. ¿Quiere que continúe con su historial criminal completo?». Su rostro se desplomó al comprender que su identidad y antecedentes habían sido completamente investigados. No había escapatoria posible de la trampa que yo había construido meticulosamente a su alrededor. Adrián, meanwhile, había caído sentado en una silla con la cabeza entre las manos, comprendiendo finalmente que había sido superado intelectualmente por su propio padre de manera devastadora. «Todo este tiempo, ¿sabías lo que iba a hacer?», preguntó con voz quebrada. «Sabía que algo tramabas desde septiembre», confirmé. «Tus preguntas sobre documentos, tus visitas calculadas, tu nerviosismo, las llamadas misteriosas. Un empresario exitoso no sobrevive 4 décadas sin aprender a detectar traiciones potenciales». Caminé hacia la ventana del comedor y corrí ligeramente la cortina. En la calle, discretamente estacionados, se veían 2 vehículos oficiales de la Policía Nacional con luces apagadas pero motores en marcha. Comisario Miguel Ángel Torres Ruiz ha estado monitoreando esta conversación en tiempo real, anuncié volviéndome hacia ellos. Sus agentes están esperando mi señal para proceder con las detenciones. El silencio que siguió fue sepulcral. Ambos criminales comprendieron simultáneamente que habían caído en una trampa perfectamente orquestada
por alguien cuya inteligencia estratégica habían subestimado catastróficamente. Adrián levantó lentamente la cabeza para mirarme y en sus ojos vi algo que me partió el corazón. El reconocimiento de que había perdido para siempre el amor y respeto de su padre. Tomé mi teléfono móvil y marqué el número directo del comisario Miguel Ángel Torres. La llamada fue contestada al primer tono, confirmando que había estado esperando mi contacto durante toda la operación. Miguel, aquí Rubén. Código verde. Procede con las detenciones inmediatamente. Pronuncié con la autoridad de quien había dirigido empresas durante décadas. A través de la ventana pude observar cómo los agentes descendían silenciosamente de sus vehículos y se posicionaban estratégicamente alrededor de mi propiedad. En menos de 2 minutos, el timbre de la puerta principal sonó con la autoridad característica de la intervención policial. Policía Nacional, abran inmediatamente o procederemos a forzar la entrada, resonó una voz amplificada desde el exterior. Adrián e Iván intercambiaron miradas desesperadas, buscando una ruta de escape que no existía. Mi casa había sido rodeada completamente por profesionales experimentados en capturar criminales. No intentéis huir, les advertí caminando hacia la puerta principal. Tengo cámaras de seguridad en todo el perímetro y agentes apostados en cada salida posible. Vuestra única opción es someteros pacíficamente a la detención. Abrí la puerta y el comisario Miguel Ángel Torres entró acompañado por 4 agentes especializados en delitos económicos. Su presencia imponía respeto inmediato, con 3 décadas de experiencia policial grabadas en cada línea de su rostro curtido. «Buenas noches, Rubén. ¿Están los sospechosos en el comedor?», preguntó Miguel con la eficiencia profesional que había desarrollado durante años de amistad y colaboración mutua. «Sí, Miguel. Adrián Morales Santana e Iván Delgado Crespo. Ambos han confesado completamente sus crímenes durante las últimas 2 horas. Tengo grabaciones de audio de alta calidad y documentación fotográfica de todos los documentos fraudulentos». Los agentes se dispersaron rápidamente por la casa, siguiendo protocolos establecidos para asegurar la escena del crimen y evitar la destrucción de evidencias. «Adrián Morales Santana e Iván Delgado Crespo», declaró Miguel entrando al comedor con autoridad absoluta, «quedan detenidos por los delitos de tentativa de estafa agravada, falsificación de documentos oficiales, uso de sustancias para coaccionar y conspiración criminal». Mi hijo permanecía sentado, completamente derrotado, mientras las esposas de acero se cerraban alrededor de sus muñecas. No ofreció resistencia física, pero sus ojos me lanzaban una mirada de odio puro que jamás olvidaré. «Papá, ¿cómo pudiste hacerme esto?», murmuró con voz rota. «Soy tu único hijo. Se suponía que me amarías incondicionalmente». «Te amé incondicionalmente durante 42 años», respondí con una frialdad que me sorprendió a mí mismo. «Pero el amor no me obliga a permitir que me drogues y me robes el patrimonio de toda mi vida». Iván Delgado intentaba negociar con los agentes, prometiendo información sobre otras víctimas a cambio de una reducción de cargos. Su actitud servil contrastaba brutalmente con la arrogancia que había mostrado cuando creía controlar la situación. «Comisario, puedo proporcionarle nombres de otros ancianos que han sido estafados usando métodos similares», balbuceaba mientras era esposado. «Tengo archivos completos en mi domicilio con al menos 20 casos durante los últimos 3 años. Esa información será valorada durante el proceso judicial», respondió Miguel, sin comprometerse a ningún trato. «Por ahora, ambos permanecerán en prisión preventiva hasta que se complete la investigación». Uno de los agentes se acercó con una bolsa de evidencias, recogiendo meticulosamente los documentos falsificados, los restos de la cena envenenada y las pastillas sedantes que encontraron en el bolsillo de la chaqueta de Adrián. «Señor Morales», me preguntó el agente, «¿necesita atención médica? Sabemos que fue víctima de una tentativa de envenenamiento». «No, gracias. Intercambié los platos antes de que pudieran afectarme», expliqué mientras firmaba la declaración preliminar. «Mi estado de salud es completamente normal». Miguel supervisó personalmente la recogida de evidencias,
asegurándose de que cada elemento fuera catalogado correctamente para construir un caso judicial irrefutable. Rubén, mañana necesitarás presentarte en comisaría para completar tu declaración oficial, me informó mientras dirigía la operación. Con las pruebas que has recopilado, estamos ante uno de los casos de tentativa de estafa familiar más documentados que hemos visto. Cuando llevaron a Adrián hacia el vehículo policial, se volvió una última vez hacia mí. Sus ojos ya no mostraban odio, sino una súplica desesperada por el perdón que sabía que nunca obtendría. «Papá, por favor, los prestamistas me van a matar en prisión. Tienen contactos por todas partes. Si no les pago, ordenarán mi asesinato desde fuera». Por un momento, mi corazón de padre vaciló al escuchar el terror genuino en su voz, pero luego recordé sus palabras. «Me da igual dónde vivas. Puedes vivir en la calle. Deberías haber pensado en las consecuencias antes de intentar drogarme», repliqué cerrando definitivamente la puerta de cualquier reconciliación futura. «Ahora enfrentarás las decisiones que tomaste como el adulto que eres». El vehículo policial desapareció en la noche, llevándose para siempre al hijo que había creído conocer. Los días siguientes a la detención de Adrián fueron una sinfonía de decisiones estratégicas que habría hecho palidecer a cualquier general de guerra empresarial. No me permití el lujo de la melancolía. Había una segunda fase de mi plan que requería ejecución inmediata y precisión quirúrgica. A las 8 de la mañana del 14 de diciembre de 2024, exactamente 18 horas después de las detenciones, me presenté en el despacho de Gonzalo Prieto Mendoza con una lista de acciones legales que cambiarían para siempre el futuro financiero de mi hijo. «Gonzalo, necesito que actives inmediatamente todos los mecanismos legales que habíamos preparado», le instruí colocando sobre su escritorio una carpeta con documentos previamente redactados. Revocación completa de herencia, exclusión de sociedades familiares, cancelación de garantías y avalistas. Mi abogado, experimentado en litigios patrimoniales complejos, revisó cada documento con la meticulosidad que había caracterizado nuestra relación profesional durante 2 décadas. «Rubén, estos documentos son devastadores», comentó, ajustándose las gafas mientras leía. «Adrián perderá acceso a todo. Las acciones de la empresa textil que vendiste, los dividendos del fondo de inversión familiar, la participación en los inmuebles comerciales de Chamberí. Exactamente lo que pretendo», confirmé sin vacilar. «Un hombre que intenta drogar a su propio padre para robarle 2 millones de euros no merece beneficiarse ni un céntimo del patrimonio familiar». La magnitud de la desposesión era sistemática y completa. Adrián había sido beneficiario de múltiples inversiones que yo había estructurado durante años para garantizar su estabilidad futura. Propiedades comerciales que generaban rentas mensuales de 4.000 euros, participaciones en fondos de inversión con dividendos anuales de 15.000 euros, acciones de la empresa familiar valoradas en 800.000 euros. «¿Qué hacemos con Nuria Pascual Romero?», preguntó Gonzalo, consultando los registros matrimoniales. «Técnicamente, como esposa de Adrián, podría reclamar derechos sobre algunos bienes gananciales». «Investígala completamente», ordené. «Quiero saber exactamente qué sabía sobre el plan criminal de su marido y cuándo lo supo. Si fue cómplice, la incluiremos en las acciones legales». El informe sobre Nuria llegó 24 horas después, cortesía del investigador Esteban Ruiz Moreno. Los resultados fueron aún más decepcionantes que mis peores sospechas. Nuria no solo conocía completamente el plan para drogarme, sino que había participado activamente en su diseño durante semanas. Las grabaciones de conversaciones telefónicas la mostraban aconsejando a Adrián sobre el timing perfecto para la operación y sugiriendo métodos específicos para incapacitarme temporalmente. La muy zorra hasta investigó qué medicamentos serían más efectivos sin dejar rastros detectables, me informó Esteban en su oficina, mostrándome transcripciones que me revolvieron el estómago. Había consultado páginas médicas sobre sedación en ancianos y efectos de benzodiazepinas en personas mayores de 60 años. Pero lo que más me enfureció fueron los comentarios despectivos que había hecho sobre mí durante las conversaciones interceptadas.
El viejo está cada vez más torpe, había dicho a Adrián el 28 de noviembre. Será facilísimo convencerlo de que está perdiendo facultades mentales si actuamos correctamente. Esa misma tarde convoqué a Nuria a mi casa bajo el pretexto de discutir la situación de Adrián tras su detención. Llegó vestida de negro, fingiendo una aflicción que sus ojos calculadores desmentían inmediatamente. «Don Rubén, esto es terrible», comenzó con una actuación digna de telenovela. «No puedo creer que Adrián haya llegado tan lejos. Yo no sabía nada sobre sus planes. Estoy tan conmocionada como usted». «Siéntate, Nuria», le ordené señalando el mismo sofá donde días antes había fingido estar drogado. «Tenemos mucho que discutir sobre tu futuro económico». Su expresión cambió sutilmente, detectando un tono de amenaza en mis palabras que no había esperado. «Mi futuro económico». Extraje de mi maletín las transcripciones de sus conversaciones telefónicas y las coloqué metódicamente sobre la mesa de centro. Sus ojos se movieron frenéticamente mientras leía sus propias palabras impresas en papel oficial. «El viejo está cada vez más torpe», cité textualmente. «Será facilísimo convencerlo de que está perdiendo facultades mentales». ¿Te suenan familiares estas frases, Nuria? El color abandonó completamente su rostro cuando comprendió que había sido descubierta. Sus manos temblaron involuntariamente mientras hojeaba las páginas de evidencias. «También tengo registros de tus búsquedas en Internet sobre sedación de ancianos», continué implacablemente. «Benzodiazepinas, efectos en personas mayores, combinaciones con alcohol para maximizar la incapacitación. Muy educativo». Nuria intentó una defensa desesperada. «Don Rubén, yo solo...» Adrián me pidió que investigara porque estaba preocupado por su salud mental. No era para hacerle daño, sino para entender si realmente estaba bien. «Mentirosa», repliqué con una frialdad que me sorprendió. «Fuiste cómplice activa en la conspiración para drogarme y robarme mi patrimonio, y ahora enfrentarás las consecuencias legales correspondientes». Le entregué una notificación judicial que Gonzalo había preparado esa mañana. «Estás siendo demandada civilmente por complicidad en tentativa de estafa. Todos tus bienes gananciales relacionados con la familia Morales quedarán embargados hasta la resolución del proceso. La casa donde vivían, financiada con mi aval bancario, sería recuperada inmediatamente. El automóvil que conducía, adquirido con garantía familiar, regresaría a mi propiedad. Las cuentas bancarias conjuntas donde yo había depositado dinero para gastos familiares quedarían congeladas». «No puede hacerme esto», protestó con voz quebrada. «Tengo derechos como nuera». «Tenías derechos como nuera», la corregí. «Los perdiste cuando decidiste conspirar para drogar al patriarca de la familia. Ahora solo tienes obligaciones como acusada criminal». Nuria salió de mi casa llorando, comprendiendo que había perdido para siempre la vida cómoda que había disfrutado durante años gracias a la generosidad que acababa de traicionar. Esa noche, sentado en mi despacho, calculé el impacto total de mis decisiones. Adrián y Nuria perderían aproximadamente 1.400.000 euros en activos, rentas y expectativas futuras. Una lección financiera que recordarían hasta el último día de sus vidas. El proceso judicial comenzó el 23 de enero de 2025 en los juzgados de Plaza de Castilla, bajo la presidencia de la magistrada Carmen Delgado Herrera, una jurista de reconocido prestigio especializada en delitos económicos familiares. La sala estaba abarrotada de periodistas, curiosos y profesionales del derecho, atraídos por la singularidad del caso. Un padre que había tendido una trampa perfecta a su propio hijo. Adrián compareció esposado, flanqueado por su abogado de oficio, un joven recién graduado llamado Pablo Sánchez Ortega, que claramente se sentía superado por la complejidad del caso. Las ojeras profundas y la pérdida evidente de peso mostraban cómo los 2 meses de prisión preventiva habían devastado física y emocionalmente a mi hijo. «Señoría», declaré desde el estrado de testigos con la compostura de quien había dirigido juntas empresariales durante décadas. «Mi testimonio está respaldado por pruebas técnicas irrefutables. Grabaciones de audio digital,
documentos falsificados intervenidos por la policía científica, análisis toxicológico de los alimentos envenenados. La fiscal del Estado, doctora Amparo Ruiz Jiménez, presentó metódicamente cada pieza de evidencia. Las grabaciones de las confesiones de Adrián resonaron en la sala silenciosa como campanas funerarias de su futuro. Su voz desesperada admitiendo las deudas de juego, las amenazas de muerte, la conspiración para drogarme. Me da igual donde vivas. Puedes vivir en la calle, repetía el audio con claridad devastadora. Varios asistentes en la galería pública susurraron expresiones de shock al escuchar la crueldad desnuda en las palabras de un hijo hacia su padre anciano. El abogado defensor intentó una estrategia de desesperación, alegando que Adrián había actuado bajo presión extrema de criminales que amenazaban su vida. Mi cliente es víctima de una organización de prestamistas ilegales que lo habían acorralado hasta un punto de no retorno psicológico, argumentó Pablo Sánchez, con más pasión que fundamento legal. ¿Y eso justifica intentar drogar a su propio padre para robarle 2 millones de euros? Replicó la fiscal, con una severidad que hizo temblar al joven abogado. La desesperación económica convierte el parricidio patrimonial en un acto comprensible. Durante su propio testimonio, Adrián intentó una súplica emocional dirigida directamente hacia mí. Papá, sé que lo que hice fue horrible, pero estaba aterrorizado. Esos hombres me habían mostrado fotografías de lo que les hacen a los deudores morosos. No podía pensar con claridad. Sus lágrimas parecían genuinas, pero ya no me conmovían. Había cruzado una línea que ningún amor paternal podía perdonar. Tuviste múltiples oportunidades de pedirme ayuda honestamente, respondí desde mi asiento. Elegiste el camino de la traición y la violencia. El momento más devastador llegó cuando la fiscal proyectó las imágenes de los documentos falsificados que Iván Delgado había preparado. La transferencia de propiedad habría sido completamente legal una vez firmada, despojándome de toda protección jurídica sobre mi hogar de 25 años. Si este plan hubiera tenido éxito, explicó la doctora Ruiz Jiménez al tribunal, el señor Morales habría despertado de su sedación forzada para descubrir que ya no era propietario de su residencia. Su hijo podría haberlo desalojado legalmente el mismo día. La magistrada Delgado Herrera escuchó atentamente cada testimonio, tomando notas meticulosas que determinarían el futuro de Adrián. Su experiencia en casos similares era evidente en las preguntas precisas que formulaba a cada testigo. Iván Delgado, el falso notario, había llegado a un acuerdo con la fiscalía, confesando completamente su participación a cambio de una reducción de condena. Su testimonio implicó directamente a Adrián como el arquitecto intelectual de toda la operación. El joven Morales me contactó específicamente buscando mis servicios, declaró desde el banquillo de los acusados. Me explicó detalladamente su plan para incapacitar temporalmente a su padre y me pagó 5.000 euros por adelantado por preparar la documentación falsa. Cuando llegó el turno de Nuria, su testimonio reveló aspectos aún más sórdidos de la conspiración. Bajo juramento, admitió haber investigado métodos de sedación y haber aconsejado a Adrián sobre el timing perfecto para ejecutar el plan. Pensábamos que era la única solución, murmuró evitando mi mirada. Los prestamistas habían puesto un plazo fatal. Si no pagábamos antes del 15 de diciembre, Adrián habría desaparecido para siempre. ¿Y consideraron en algún momento pedirle ayuda honesta al señor Morales?, preguntó la magistrada con tono severo. Adrián decía que su padre nunca entendería, respondió Nuria, que lo juzgaría por haber perdido dinero en apuestas y que se negaría a ayudarlo. Sus palabras confirmaron lo que yo había sospechado. Nunca habían considerado confiar en mí. Prefirieron la traición criminal a la posibilidad de una conversación honesta sobre sus problemas. El dictamen final llegó el 14 de febrero de 2025. La magistrada Carmen Delgado Herrera se dirigió hacia Adrián con la solemnidad que requería el momento histórico. Adrián Morales Santana. Este tribunal lo condena a 4 años y 6 meses de prisión por los delitos de tentativa de estafa agravada, uso de sustancias para coaccionar, falsificación de documentos y conspiración criminal.
pronunció con voz firme. Adicionalmente, deberá indemnizar a la víctima con la cantidad de 150.000 euros por daños morales. Mi hijo se desplomó al escuchar la sentencia. 4 años y medio de cárcel, más la ruina financiera completa que yo había orquestado paralelamente al proceso judicial. Era una lección que lo acompañaría hasta el final de sus días. Cuando abandoné los juzgados esa tarde, sentí una extraña mezcla de satisfacción y melancolía. La justicia había prevalecido, pero el precio había sido perder para siempre al hijo que había criado con amor incondicional. Han transcurrido 8 meses desde la sentencia de Adrián, y puedo afirmar con certeza absoluta que las decisiones que tomé durante aquella noche del 13 de diciembre fueron las correctas. Mi vida ha experimentado una transformación profunda que jamás habría imaginado a los 69 años de edad. La mañana del 15 de marzo de 2025 marqué un hito personal. Firmé los documentos constitutivos de la Fundación María Carmen Morales, nombrada en honor a mi difunta esposa. Esta institución benéfica recibirá el 80% de mi patrimonio personal, aproximadamente 6.400.000 euros destinados a ayudar a ancianos víctimas de estafas familiares. Don Rubén, me comentó la directora ejecutiva que contraté, doctora Esperanza Vidal Campos, una trabajadora social especializada en protección de mayores, su caso ha inspirado la creación de protocolos de seguridad que podrían proteger a miles de personas vulnerables en toda España. La Fundación opera desde una oficina moderna en el distrito de Salamanca, con un equipo de 12 profesionales, abogados especializados, investigadores privados, psicólogos y trabajadores sociales. Durante estos 8 meses hemos asistido a 137 ancianos que enfrentaban situaciones similares a la mía. Cada historia que llega a nuestro conocimiento refuerza mi convencimiento de que Adrián merecía cada consecuencia de sus actos criminales. Hijos que vacían las cuentas bancarias de padres con demencia, nietas que falsifican testamentos, yernos que manipulan emocionalmente a suegros solitarios. La codicia familiar es una epidemia silenciosa que devasta hogares por toda la geografía nacional. El aspecto más satisfactorio de mi nueva existencia es la correspondencia que mantengo con las víctimas que hemos ayudado. Cartas manuscritas de gratitud de ancianos que recuperaron propiedades robadas. Fotografías de familias que se reunificaron después de resolver conflictos patrimoniales. Testimonios de personas que aprendieron a protegerse de depredadores disfrazados de parientes. Su valentía para enfrentar a su propio hijo ha dado esperanza a muchas personas que creían estar condenadas al silencio. Me escribió recientemente doña Pilar Hernández Soto, una viuda de 82 años, cuyos nietos intentaron estafarle su piso mediante documentos falsificados. Sin embargo, no todas las transformaciones en mi vida han sido externas. Los primeros meses después del juicio, experimenté episodios de melancolía profunda que me obligaron a buscar ayuda psicológica profesional. La doctora Cristina Moreno López, psicóloga especializada en duelo familiar, me ayudó a procesar la pérdida del hijo que creía conocer. Rubén, usted no perdió a un hijo, me explicó durante una de nuestras sesiones. Descubrió que la persona que creía que era su hijo nunca existió realmente. El duelo que está experimentando es por una relación que resultó ser una ilusión. Sus palabras fueron liberadoras. Comprendí que mi dolor no era por haber destruido a Adrián, sino por haber descubierto que el Adrián que amaba era una construcción mental basada en expectativas paternas, no en la realidad de su carácter. Durante los últimos meses he recibido exactamente 17 cartas de Adrián desde la prisión de Soto del Real. Todas permanecen sin abrir en un cajón de mi escritorio. Su contenido es irrelevante. Nada de lo que pudiera escribir cambiaría la naturaleza fundamental de sus acciones. Nuria, por su parte, ha intentado contactarme en 3 ocasiones a través de intermediarios comunes. Perdió la casa, el automóvil y todos los beneficios económicos que había disfrutado como miembro de mi familia. Actualmente trabaja como cajera en un supermercado de Getafe, ganando 1.200 euros mensuales.
Una lección práctica sobre las consecuencias de la traición. El elemento más reconfortante de mi nueva realidad es la relación que he desarrollado con María José Ruiz Delgado, una viuda de 65 años que conocí durante una conferencia sobre protección patrimonial de ancianos. Perdió a su esposo hace 3 años por cáncer y también fue víctima de una tentativa de estafa por parte de un sobrino codicioso. Rubén, admiro tu fortaleza para hacer lo correcto, incluso cuando era doloroso, me comentó durante uno de nuestros paseos dominicales por el Parque del Retiro. Muchas personas habríamos perdonado por debilidad emocional, permitiendo que los criminales continuaran abusando de nuestra bondad. María José comprende mi decisión porque ella también tuvo que tomar medidas legales contra un familiar que intentó apropiarse indebidamente de la pensión de viudedad de su difunto marido. Su apoyo emocional ha sido fundamental para mi proceso de sanación personal. Los domingos por la mañana desayunamos juntos en la terraza de mi casa, la misma donde Adrián solía hacerme preguntas calculadas sobre mi patrimonio. Ahora esa terraza es un espacio de paz donde María José y yo planeamos actividades para la fundación y compartimos reflexiones sobre la segunda oportunidad que la vida nos ha ofrecido. ¿Alguna vez te arrepientes de haber sido tan duro con Adrián?, me preguntó hace 2 semanas. Jamás, respondí sin vacilar. Un padre que permite que su hijo lo drogue y lo robe no está ejerciendo amor, sino complicidad criminal. Le enseñé la lección más importante de su vida. Las acciones tienen consecuencias, incluso cuando las víctimas son las personas que más te aman. Esta mañana, mientras revisaba los estados financieros de la fundación, calculé que nuestras actividades benéficas han protegido aproximadamente 12 millones de euros en patrimonio de ancianos vulnerables. 12 millones que habrían terminado en manos de estafadores familiares si no hubiéramos intervenido. Adrián cumplirá su condena completa. No habrá perdones, no habrá reconciliaciones, no habrá segundas oportunidades. Aprendió que traicionar la confianza familiar tiene un precio que se paga durante toda la vida. Y yo, a los 70 años, he descubierto que la verdadera paternidad no consiste en proteger a los hijos de las consecuencias de sus actos, sino en asegurarme de que esas consecuencias sean lo suficientemente severas para evitar que cometan crímenes similares en el futuro. La justicia, cuando se aplica con inteligencia y determinación, puede ser la forma más pura del amor paternal. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.